Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, he considerado la necesidad de profundizar un poquito más en este tema que hemos estado viendo en los últimos domingos, porque creo esencial que lo podamos ver desde la perspectiva de cada uno de nosotros, que nos diferencia o nos distingue en muchos aspectos. Hemos visto hasta ahora cómo la gracia de Dios es el ejercicio de su poder en nuestras vidas. Que la gracia de Dios no es simplemente algo momentáneo, circunstancial, que podamos únicamente poner en el momento de nuestra salvación o la causa de nuestra salvación, sino que su gracia se manifiesta en ese poder diario y constante en nuestras vidas, un poder que es sobre todo poder. Unos versículos o unos capítulos antes del capítulo 12, nos dice que Dios es todopoderoso. En otros lugares nos dice el Evangelio: no hay nada imposible para Dios. ¿Cómo lo podremos ver y cómo lo podemos encauzar todo esto? El inmenso, infinito poder de Dios en nuestras vidas de manera diaria. Y nos dice también nuestro texto, y así hemos visto, que ese poder se perfecciona en nuestra debilidad, es decir, en esos
espacios vacíos, en esos conflictos, en esos momentos que pensamos que van bien las cosas cuando no van bien, o cuando vemos que están mal y no como nosotros nos gustaría, es cuando nos dice Pablo el poder se perfecciona, se adapta, se complementa en nosotros y que lo hace de una manera regular y constante. Ahora bien, yo me pregunto, y quizá tú también te puedas preguntar, ese infinito poder de Dios en mi vida, ¿cómo lo siento yo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ese poder, esa obra, esa gracia de Dios en mi vida, si quizá yo no estaba pidiendo por nada de eso concreto. ¿Dónde me quiere llevar a mí el poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad? ¿Quiere conducirme? ¿Quiere reconducirme? ¿Quiere que cambie aspectos? Ese poder de Dios que dice, y así lo muestra toda la Escritura, está ejerciendo y obrando y sosteniéndome a mí todos los días de mi vida, especialmente desde mi conversión. ¿Cómo se implica? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo ejerce Dios ese poder? ¿De qué manera práctica? ¿Qué medios utiliza Dios para que cuando yo me pueda sentir fuerte, Dios me pueda decir, no, eres débil? Y que cuando yo me vea débil, Él me pueda decir, no, yo te hago fuerte. Me hago yo estas preguntas y seguramente tú, pensando en tu situación personal, en esta mañana, en esos conflictos que tú tengas, en ese querer alcanzar y no poder, o que quieres hacer las cosas bien y no te salen como tú pensabas, nunca estamos hablando del pecado, no estamos hablando de la pereza. ¿Cómo eso nos llega a nosotros y cómo lo podemos llegar a descubrir? Bueno, hay que reconocer que nunca lo vamos a poder hacer de manera completa, ni de manera adecuada. Fijaros lo que nos dice un poco más adelante en la carta a los Efesios, también el mismo Pablo. Si podemos mirarlo todos, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fijaros que Pablo, escribiendo a esta otra iglesia, dice que él les da gloria, que deben dar gloria como iglesia por causa de Cristo. Y darle la gloria a aquel que es, fijaros bien, poderoso, que tiene el poder y tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Es decir, todo lo que hace manifiesta su gran e inmenso poder. Y añade, en tercer lugar, mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos haber pedido o pidamos o podamos llegar a entender. Así que Dios actúa con su inmenso poder, aun cuando tú no lo pidas o no lo busques, y Dios manifiesta en ti su poder, aun cuando tú no llegues a entenderlo por completo, según el poder que actúa, dice y añade, en nosotros. Así que vamos a querer responder algo donde nunca vamos a llegar a alcanzar la completa y respuesta satisfactoria. Podemos estar indagando, escudriñando en nuestra propia situación a la luz de las Escrituras y a la luz de esta verdad, poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad por causa de su gracia, pero nunca podremos llegar a comprender y a entenderlo en su esencia. Aún así, yo me he atrevido en esta mañana o para esta mañana traer 10 diferentes formas
o razones por las cuales Dios manifiesta su poder en ti y en mí. Y quizá tú puedas ver algunas de ellas en tu propia vida, o quizá incluso puedas ver todas ellas en tu propia vida. Y después responderemos también cómo Dios hace esto así en cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir, no llegaremos a completar todo lo que quisiéramos decir o pudiéramos decir del poder de Dios que va más allá de nuestro entendimiento. Pero al menos que podamos ver algunas de ellas. En primer lugar, ¿qué posibles razones para que el poder de Dios se manifieste en tu debilidad? Quizá pudiera ser para silenciarte y para hacerte más humilde, para apagar algo de tu arrogancia. Nos dice en Primera de Samuel, en esa oración que hace Ana cuando está clamando porque no puede tener hijos: nadie será más fuerte que la fuerza del Señor. Así que cuando tú te quieres enfrentar o quieres hacer las cosas a tu manera y no a la manera o en el tiempo o en el lugar de Dios, te encontrarás que el Señor te tendrá que decir no. Pongamos el ejemplo que nos describe Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Es importante que podamos recordar lo que está ocurriendo allí. El pueblo tiene necesidad de pan después de haber salido de Egipto. Se encuentra en el desierto y clama por pan. Y nos dice en ese capítulo 8 que Dios responde dando maná del cielo y les bendice de una manera especial. Pero entonces aclara Moisés, o nos dice de parte de Dios: yo te doy maná para que no te enorgullezcas. Dice en el versículo 14, para afligirte y para probarte. Así que Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel, dándole maná para apagar su posible orgullo y su arrogancia. ¿Cuántas veces podemos estar pensando yo puedo hacerlo, puedo conseguirlo? Y Dios dice, pues para que veas que tú no puedes hacer todas las cosas y no las puedes conseguir, no vas a tener el pan por el trabajo que tú hagas para que te creas que tú lo has hecho. Te voy a dar pan del cielo, maná, para que no te enorgullezcas. ¿Cuántas veces Dios puede haber obrado en tu vida para bajarte los humos, para ponerte en tu lugar delante de Él? Job, que sabemos que era un hombre fiel y temeroso de Dios, que apenas podríamos decir que se encuentra falta alguna en él y que su temor, su fe en Yahvé es verdadero, para rechazar toda la provocación de Satanás después de escuchar a Dios hablar: ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía estas cosas? Y después de escuchar todo el clamor, toda la declaración de parte de Dios, él tiene que decir: tengo que callar, guardar silencio en polvo y ceniza. Porque pudiera ser de que tú estés de alguna manera diciendo: esto lo he conseguido, es para la causa del Señor, pero lo he conseguido yo. Y el Señor tenga que obrar de manera portentosa y decirte: no lo has hecho tú, lo he hecho yo y lo sigo haciendo yo. Pudiera ser entonces que el Señor manifiesta su poder para humillarte creyendo que era tu poder y tus circunstancias. Pero hay una segunda razón que pudiera ser también de tu propia circunstancia o situación. Como se nos ha leído en Hebreos capítulo 12, el Señor al que ama disciplina, nos dice. Fijaros que el texto que se nos ha leído en Hebreos 12
en el versículo 7, no dice que nosotros busquemos la disciplina. Lo que está diciendo es que tenéis que soportar la disciplina. Porque aun cuando estéis durante un tiempo en tristeza, porque la disciplina entristece, todo ello llevará fruto apacible de justicia, nos dice en el versículo 11. Así que uno pudiera pensar y decir, voy a llegar con facilidad a la meta, a mi propósito, a lo que yo me he puesto adelante. Y el Señor nos tiene que decir, no, te guste o no te guste, tendrás que llegar por medio de la disciplina. Cuando yo era joven y era necio, pensaba que yo pudiera llegar a ciertas metas por mis dones naturales. Que yo podría hacer las cosas porque surgían de manera formal en mi vida. Es como aquel que quiere llegar a la meta en la carrera de las Olimpiadas sin ningún tipo de ejercicio, de disciplina o de esfuerzo. Pero Dios nos está diciendo, no, tú tienes que llegar a la meta que yo quiero que llegues, pero con trabajo y con esfuerzo. A ninguno de nosotros nos gusta la disciplina, a ninguno nos gusta el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Pensamos que la vida cristiana va a ser de manera fácil y sencilla. Hemos creído en el Señor y por tanto flotamos en las nubes hasta que podamos entrar en la presencia del Señor en los cielos. Pero no es así. El Señor le ha dicho al pueblo de Israel, te voy a llevar a la tierra prometida donde fluye la miel, donde hay riqueza, pero vas a pasar 40 años en el desierto. Te voy a sostener, te voy a dar el alimento, no se va a gastar tus vestidos, vas a tener siempre el mismo calzado sin agotarlos, pero tendrás que pasar el desierto. Nosotros tenemos que llegar, tú y yo, tendremos que llegar a las metas que Dios quiere que lleguemos, pero con disciplina. Aun cuando nos pueda producir tristeza y dolor, Dios quiere darnos lo que es mejor para nosotros, ese placer de la justicia o de la justificación y de la salvación, pero por medio de la disciplina. No pienses que tu vida cristiana, por el hecho mismo de ser hijo de Dios, te va a ser fácil, sencilla. No estás en una balsa de aceite. Estás en medio de una tormenta terrible. Pero tienes la certeza de que en medio de la tormenta el Señor no te dejará. En tercer lugar, pudiera ser que el Señor lo que quiere es sostenerte por sí mismo, o en otras palabras, como también dice Pablo en otro lugar, contentarte o que estés satisfecho en el contentamiento. Si recordáis las sabias palabras de Eclesiastés, que nos dice, cuando su oración es, Proverbios, no me des riqueza, no me des pobreza. Porque si me das riqueza, me saciarás y entonces quizá me olvide de ti. Y si me das pobreza, quizá te pueda maldecir. Dame del pan necesario. Nosotros podemos estar pensando, lo digo para mí, lo digo también para ti, puedes estar pensando, si me das riqueza, haré grandes cosas. Pero la sabiduría del profeta lo que está diciéndonos, dame lo justo. No sea que por un lado te pueda maldecir, por otro lado te pueda olvidar. ¿No pudiera ser que tú estás en esa situación ahora, agobio de trabajo, que estés en una situación precaria o justa, o que no puedas ir más allá de lo que te gustaría, porque el Señor lo que quiere es decirte, conténtate conmigo. Ten contentamiento. Pablo, en su experiencia, nos dice, si estoy en la pobreza, sé cómo hacerlo. Y si estoy en la riqueza, sé cómo administrarme.
¿No será que el Señor simplemente quiere que no dependas del don, como hemos dicho en alguna ocasión, sino que dependas de Él? Y a veces estamos tan absortos, tan gozosos, tan llenos de placer por lo que Dios nos ha dado, que olvidamos al Dios que nos lo da. Que no te va a dar algo que te va a hacer independiente de Dios. Te está dando algo que te va a hacer dependiente de Dios toda tu vida. Así que por una parte hemos dicho que Dios ejercerá su inmenso infinito poder en tus debilidades para silenciarte del peligro del orgullo, de la arrogancia, para ejercer disciplina y que alcances la justicia del gozo en tu vida, para sostenerte y contentarte con Él. Pero en cuarto lugar tienes que decir o tienes que pensar en tu propia vida que a veces Dios actúa para reprimirte de pecar. Aun cuando el señorío del pecado haya desaparecido de nosotros, el pecado está ahí y nos seduce. Y nos está diciendo, ven, toma este camino, disfruta de estos manjares del mundo. Y Dios a veces de manera dura tiene que reprimirnos para que no caigamos en esos pecados. Mirar en Primera de Samuel la experiencia que tiene David y Abigail. En Primera de Samuel capítulo 25 nos dice que Nabal, un hombre cruel, rechaza ayudar a los soldados y asimismo a David. Y cuando los soldados vuelven humillados porque no han podido conseguir la ayuda de parte de Nabal, en respuesta de lo que ya David había hecho para con él, David se enfurece. Y por tanto coge a sus soldados y va a arrasar, a castigar, a destruir a Nabal. Pero ahí aparece la delicada y justa Abigail que sale a su encuentro. Y dice de una manera clara, Yahvé te ha impedido derramar sangre. Y más adelante, David tiene que decir, gracias, Abigail, por haber retenido mi mano. No es las circunstancias, sino por alguna razón Dios detiene la mano de David para que no peque en la venganza que está buscando. Recordar también la historia de Abraham, Sara y Abimelech. Abimelech ve a aquella mujer madura, pero atractiva, y la desea. Pero entonces viene Dios en sueño, en visión, a Abimelech, a este rey de ciudad, y le dice, no toques a esta mujer. ¿Por qué? Te detuve, dice así, Génesis 26, te detuve de pecar contra mí. Es decir, Dios actúa en cierto momento y circunstancia para evitar que tanto David o en este caso Abimelech pequen contra él. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿cuántas veces Dios habrá actuado de manera invisible, no perceptiva, de parte de nosotros para que no pequemos? Ciertamente habrá muchos momentos, desgraciadamente, que hemos pecado. Pero ¿cuántas veces la tentación de la inmoralidad, de la infidelidad, de la ambición, de la codicia, nos podría haber invadido y haber destruido nuestras vidas por causa de ese pecado? Y Dios ha tenido que ponerse en medio y frenar para que no pequemos. Y nos duele. Porque nuestra naturaleza caída desea aquello que estaba buscando y el Señor dice, no, te tiene que golpear, te tiene que frenar para que no peques. Cuán inmensa es la gracia y el poder de Dios, que un día en el cielo podamos descubrir cuántas veces Dios ha tenido que actuar para que no pecamos o
no pequemos de manera vergonzosa y dañemos la obra suya. Déjame en quinto lugar que te diga que no solamente Él reprime que tú no peques, a veces también el Señor reprime al diablo para que no gane. Si bien a veces tenemos los ataques del diablo, y hay veces que incluso los ataques del diablo nos acercan al Señor. Que podemos encontrar ocasiones donde el diablo manifiesta su poder, su atractivo, y quiere crear en nosotros temor, y lo que hacemos es correr a los pies del Señor. Pero quizá hay muchas veces que nosotros no podríamos resistir la astucia y el poder que tiene el diablo. ¿Quiénes somos nosotros para hacer frente al gran enemigo del Señor, el ángel caído que puede destruir nuestras vidas y nuestra comunión con el Señor? Y entonces nos dice que Dios obra frenando. Yo me lo puedo imaginar, no sé tú, que el diablo como ese perro rabioso que quiere arrojarse sobre tu fe y tu ánimo y tu esperanza, y de pronto sentimos que la mano del Señor le sujeta la correa para que no alcance a nuestra fe. El diablo tiene un inmenso poder, pero el diablo está en las manos del Señor. No lo dice esto nuestro propio ejemplo de oración cuando nos dice acerca del Padre Nuestro, lo podéis ver en Mateo 6, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Está ahí. Pero nuestro consuelo, nuestra ayuda no es dame más fuerza, hazme más ágil, más inteligente para resistir al diablo. No, lo que nos dice es apártame de la tentación y líbrame del mal. ¿En cuántas ocasiones has podido sentir el aliento del diablo sobre ti, pero no ha llegado a alcanzarte, no por tu habilidad, no por tu fuerza, sino por la presencia y la gracia de Dios en tu vida? Por tanto, no es solamente que Él te reprima a ti de pecar, sino que frena con su correa al mismo Satanás. En sexto lugar, podrás decir quizá que Dios te soporta con inmensa paciencia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 19, nos dice así el Señor Jesucristo cuando viene alguien a quejarse de que los discípulos no han podido obrar cierto milagro, y el Señor dice, ¿hasta cuándo se he de soportar? Hombres de poca fe. En algunas ocasiones podríamos sentir que nuestra terquedad, estamos tan obcecados, somos tan cabezones con algo que se nos ha entrado en la cabeza y en el corazón que queremos hacerlo, y el Señor está diciendo no, con inmensa paciencia. Cuánta paciencia del Señor para aguantarnos nuestras oraciones hipócritas, falsas y vacías. ¿Cuántas ocasiones el Señor ha tenido que resistir, poner su fuerza, su poder para castigarte, y lo que ha tenido que hacer es frenar su justa ira para con nosotros? Para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Para hacer notorio su poder, soportó los vasos de ira. Y aun cuando ahí está hablando del pasado y los incrédulos, aplícatelo a ti mismo quizá en tu vida. No estás haciendo las cosas como deberías de hacerlo, por las motivaciones que deberían de hacerlo, no estás actuando con respecto al Señor de la manera indicada, y aún así el Señor te está soportando y te está aguantando.
no está quizá obrando de tal manera, frenando su justa ira para que tú reacciones si te des cuenta de que ese no es el camino, que esa no es la forma, que esa no es la actitud? Nuestro Dios, nuestro Señor en Israel nos dice que estuvo soportándolo en el desierto durante 40 años. Y si no es por la intervención varias veces de Moisés, ¿qué habría sido del pueblo de Israel en el desierto por la terquedad de su pecado? ¿Y acaso piensas que tú eres mejor que ellos? ¿Crees que no están las mismas inclinaciones y el mismo pecado en tu vida? Y entonces, si dices que no hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel en el desierto con su terquedad, mirando siempre hacia atrás a los mojes y comidas de Egipto, ¿no será que la misma forma que Él actuó con misericordia lo esté actuando en tu vida? No es que estés haciendo las cosas bien, quizá, es que el Señor te está soportando y te está aguantando hasta que cambies. Pero no solamente este soportarnos en nuestras circunstancias con paciencia día tras día, sino que además nos dice en séptimo lugar las Escrituras que Dios nos ayuda a guardar y a obedecer su ley y su palabra. A veces la Escritura, como le ocurre al profeta, es como comida amarga. Dice el profeta que comí y aun cuando algún principio parecía, después fue amargura. Pero otras veces la palabra de Dios resulta en nuestros labios como dulce miel, que nos dice el Salmo. No es que nosotros seamos de un gran paladar espiritual, sino que a veces el Señor suaviza las cosas para que sean dulces para nosotros. Y de pronto nos hace poder gozar de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has leído como si fueras puro mármol frío la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has sido hielo para la palabra y de pronto un día, de alguna manera, por alguna circunstancia, al leer un pasaje te derrites por completo a lo que estás leyendo? Y de pronto, por la obra del Espíritu, aquel pasaje y aquel versículo te viene con una gran luz y con una gran fuerza y cambia todo tu aspecto. Y lo que tenemos que decir es el Señor que está suavizando la Escritura para que puedas ver alivio para tu alma. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido y por qué no pedimos a Dios que nos ocurra más? Ayudarnos para que podamos obedecer de la mejor manera. Mira que no te estoy dando mandamientos, dice la palabra de Dios, que sean duros y difíciles. Si lo que te estoy dando es sencillo y fácil. Podría haber dicho el Señor, tienes que convertirte en un superhombre, en una supermujer, tienes que hacer grandes conquistas, te voy a dar un brazo fuerte. No está diciendo que la Escritura sea complicada y sea difícil. Ámame a mí sobre todas las cosas, después de mostrarte cuán gran manera yo te he amado a ti. Llama al prójimo como a ti mismo. Es algo tan fácil y es algo tan sencillo. Porque nuestro Señor lo que quiere es facilitarnos. La ley de Dios, la palabra de Dios no es difícil. Si hasta los niños lo pueden entender y lo pueden aplicar, ¿no es esto acaso el poder de Dios en tu debilidad? Que te ayuda y te guía por la presencia de del Espíritu para guardar su palabra y gozarte de ella. En octavo lugar, a veces el poder de Dios se tiene que manifestar en nosotros para ser guía de alabanza y de testimonio. Fijaros lo que dice Pablo también en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8. Le está diciendo a su discípulo, no te avergüences
No te avergüences de dar testimonio. Participa de las aflicciones, no te preocupes por las aflicciones. Por el mismo poder, dice, por el evangelio del poder de nuestro Dios. No te avergüences, no te desanimes. El Señor va a estar con nosotros en el momento adecuado, de la manera adecuada. No te avergüences por ser quien eres y tener lo que tienes. El Señor tiene que venir a nuestras vidas de una manera especial para que el temor de dar testimonio y de servirle y de honrarle desaparezca por completo. Por eso la iglesia en Jerusalén oraba para que nos dé denuedo, valor, ánimo. Lo que necesitamos es que el Señor venga y nos coloque en el lugar apropiado y que ponga las palabras adecuadas para que podamos de manera vertical darle a Él toda la gloria y de manera horizontal poder proclamar el Evangelio a aquellos que quieran escuchar. Así que nuestro Dios vendrá como una guía y nos mostrará con los salmos mismos el placer, la gloria, la majestad de su nombre. Si toda la creación glorifica a Dios, cuánto más nosotros que hemos experimentado la salvación en nuestras propias vidas. Abrir los ojos. A veces nos tiene que golpear, nos tiene que empujar, nos tiene que forzar a abrir los ojos y que podáis ver mi gloria y majestad. Como hacía el siervo del profeta que le abrió los ojos para que pudiera ver la multitud de ángeles que rodeaban en poder y majestad. Necesitamos que el Señor nos aflija, necesitamos que el Señor actúe en nuestras vidas para darnos el valor y el coraje para testificar y el gozo para glorificarle. En noveno lugar, quizá esta sea tu circunstancia. Nos dice en el capítulo 3 de 2 de Corintios, donde estamos en el versículo 18, que es necesario que vayamos creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace crecer. Mira que esto no es cosa tuya, no es de decir, hombre, tengo aquí, bueno, esta mañana yo lo hacía con Pilar, con mi mujer. Abro mi armario, tengo varias chaquetas y le digo qué chaqueta me va a ir mejor. ¿Qué es lo que hace de conjunto de colores? Y podemos elegir qué chaqueta puedo colocarme. A la hora nuestra de ser imagen del Señor Jesucristo, tomar su imagen para imitarla y aplicarla en nosotros, no lo hacemos nosotros por gusto. No es lo que estamos diciendo, me apetece parecerme al Señor Jesucristo de esta forma. No, lo que hace es que el Señor, nuestro Dios, nos viste, obra en nosotros, nos fuerza a ponernos los colores adecuados para que podamos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. No es quizás lo que tú habrías elegido, no es el camino que tú habrías tomado, no es la actitud que a ti te agrada, pero el Señor nos fuerza para que podamos crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Si yo no tengo gusto por los colores y doy gracias a mi mujer, a nivel espiritual quizás nosotros no tengamos el gusto, no tengamos el conocimiento, no tengamos la habilidad, pero nuestro Dios que está en los cielos sabe cómo actuar en nuestras circunstancias para que día tras día podamos parecernos más al Señor Jesucristo. No te resistas. Déjate llevar por el poder, por la gracia de nuestro Dios, para que Él te forme y te transforme en la imagen de nuestro Señor Jesús. Y en décimo y en último lugar, nos dice también en 2 de Timoteo, y estoy seguro que Él es poderoso para guardarme hasta aquel día. Es decir, contamos constantemente con el auxilio de Dios para perseverar hasta el final.
Pablo le dice a su discípulo Timoteo en ese capítulo 1, versículo 12, yo estoy seguro, ¿de qué? De que Él es poderoso para guardarme hasta el final. O como nos dice en el libro de Hechos, hasta aquí nos ayudó, hasta el día de hoy, nuestro Dios, capítulo 26. El Señor tendrá que hacer lo que sea necesario. No, el Señor está haciendo lo que es necesario en tu vida para que puedas perseverar hasta el final. Y tú puedas decir, es que me gusta irme por este lugar, y de alguna manera el Señor te está diciendo, por ese lugar habrá más tormenta, por ese lugar hay un mayor abismo. Pero es que a mí me gusta correr, no corras, que hay obstáculos, ten calma. Y otras veces querrás detenerte y el Señor dice, cruza rápidamente por este lugar. Pero constantemente el poder de Dios te está obrando en tu vida, porque lo que quieres es que perseveres y alcances hasta el final. Y no quitamos de nuestra responsabilidad, por supuesto que no, que tú tienes responsabilidad de perseverar en esta salvación que se te ha regalado, pero no te preocupes, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así que sabemos que Él es nuestro pronto auxilio en medio de la aflicción, porque lo que quiere es que terminemos la carrera con éxito. No solamente son estas 10. Quizá en tus circunstancias pudiera haber muchas veces, en muchas maneras, en muchos lugares, la manifestación del poder, de la gracia de Dios en tu vida para que puedas llegar a ser. Déjate llevar por las manos del Señor y no te resistas. Ahora bien, nuestra segunda pregunta que estábamos haciendo no es solamente el por qué Dios actúa de esa manera en medio de nuestra aflicción para perfeccionar su poder en tu vida. No podemos marcharnos sin decir cuáles son los instrumentos que el Señor utiliza para que esto sea así. Cómo obra el Señor de manera particular en medio de tu debilidad. Aparte de los posibles milagros. El maná fue un milagro y no podemos estar esperando que ocurran esos milagros todos los días. Aparte de los dones, que el Señor te ha capacitado de darte unos dones para poder ejercer el ministerio dentro de la iglesia y de tu propia casa y familia, etc. Pero déjame que te diga lo que seguramente tú ya sabes, pero que tienes que ser consciente en esta mañana ante todas las obras de poder de Dios en tu vida. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando, llenando, guiando. Nuestro Señor Jesús, cuando ya está a punto para despedirse de los discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, les dice, vendrá el Consolador y Él os guiará, dice. Él os hará saber. En otro lugar, y pondrá palabras en vuestras bocas para que delante de las autoridades, de los magistrados, podáis dar testimonio. Fijaros bien lo que nos está diciendo. Tú solo no puedes. Tú solo no tienes el poder, no tienes el valor, no tienes las circunstancias. No puedes. Pero yo te daré. Y así es. Él mora, el Espíritu mora en nosotros. Si es que eres creyente, para guiarte, para hacerte saber, para que pueda facilitarte el camino a seguir adelante. ¿Cuántas gracias tendremos que dar al Señor por el Espíritu que no viene a participar de manera concreta en ciertas circunstancias, sino de manera constante en nuestras vidas? Segundo, la comunión cristiana. No estamos solos, no estás solo. Busca todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que lo que tú tienes de debilidad, tu hermano lo va a completar con su fortaleza. Lo que tú tienes de dudas, tu hermano te lo va a dar con su conocimiento.
Lo que a ti te falta de experiencia, tu hermano lo va a completar con su propia experiencia. Porque no estamos solos, somos parte de un cuerpo. Y una de las cosas por las cuales el Señor obra de manera misericordiosa en tu vida para que puedas hacer lo que Él tiene establecido es la comunión de los creyentes. No os olvidéis de la ayuda mutua, de ayudaros mutuamente, de sobrellevar las cargas. Pudieras estar pensando que estas circunstancias difíciles del trabajo, de la salud, de los proyectos, de las ideas, es una carga demasiado pesada para ti. Posiblemente pudiera ser demasiado pesada para ti. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero lo que nos está diciendo la Escritura es que tienes los hermanos, tienes el apoyo de los hermanos. Búscalo, no lo evites, no te escondas. No te aísles en tu casa y en tu castillo. Busca la comunión de los creyentes. ¿Por qué? Porque ahí está, como nos dice el Salmo de manera hermosa, la comunión de los hermanos, de los creyentes. Exhortaos los unos a los otros. Piensas que estás tomando el camino correcto cuando en realidad otros hermanos te están diciendo esto no es lo correcto, esto no es el camino. Yo ya estuve allí, no va a funcionar. No está lo que tú estabas buscando y nos exhorta para corregirnos y para guiarnos. ¿Qué habría sido de ti? ¿Qué habría sido de mí? ¿Qué habría sido de nosotros si no tuviéramos la comunión cristiana que nos cobija y que nos protege los unos para con los otros? Así que contamos para que Dios pueda ejercer su poder inmenso en nuestras vidas con el Espíritu Santo, contamos con la comunión cristiana, contamos con la oración. Por lo hecho mismo de que Pablo estaba orando para que pudiera responder a sus necesidades. Contamos con la adoración comunitaria. Nos dice el salmista, Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí, dice al final de ese corto salmo, envía el Señor bendición y vida eterna. Compañía, comunión. Claro que puedes cantar mientras estás en la ducha. Por supuesto que puedes alabar al Señor mientras estás cocinando tus cocidos. Pero cuán bueno es que nos podamos juntar como iglesia y alabar al Señor juntos, con una misma fe, con un mismo espíritu, y de pronto nos sintamos aliviados. No somos de los que decimos mal de muchos, consuelo de. Pero cuán bueno es poder ver que nos identificamos y nos entendemos. La oración y la adoración, no únicamente individual, sino colectiva, congregacional, es de tanta bendición, es tan importante. Y allí envía Yahvé bendición y vida eterna. En cuarto lugar, por supuesto, la Escritura. La palabra de Dios es el instrumento por el cual Dios va a ejercer su inmenso poder en tu vida particular y personal. Dejadme que os diga que la Escritura no es una droga o un excitante. No es simplemente decir, hoy me he levantado mal, no puedo dormir, voy a leer un rato la Biblia si me entra sueño. A ver si puedo descansar un poquito para seguir con mi vida diaria y mis cosas. No, la palabra de Dios no es un excitante, como cuando lo tomamos para poder aliviarnos en unas circunstancias, cosa que sería un bienestar pasajero y que podía convertirnos en un adicto, simplemente recibir y no dar. Pero la palabra de Dios nos dice que es sana y que edifica. Y que es sana y edifica cuando la estudiamos, la meditamos y la aplicamos cada día de nuestras vidas. Es decir, ir a la palabra de Dios como si fuera ese alimento diario que haga digestión en nuestro cuerpo y que nos dé las vitaminas y las fuerzas para ir hacia adelante. Es un reconstituyente de nuestras vidas. Es el ungüento para nuestras heridas. Buscar la medicina de la palabra de Dios.
Hay algunos, nos dice también Pablo en 2 de Timoteo, hay algunos que tienen comezón de oír. Claro que sí, tendréis comezón de oír, de ir a internet, de ir a los libros, de ir a las reuniones de iglesia y escuchar y escuchar y escuchar. Deja de escuchar tanto si no la aplicas en tu vida. La palabra de Dios es efectiva y es cortante y tiene poder cuando la tomas, la aplicas y la vives de manera correcta en tu vida. Es un medio por el cual Dios manifiesta su poder en nuestras y cada una de nuestras circunstancias. Y en quinto y último lugar, Dios ejerce su poder. Fijaros bien lo que voy a decir aquí, porque puede parecer extraño a algunos de vosotros. Dios ejerce su poder en los dones naturales y diarios de cada día. No estés esperando cosas extraordinarias todo el tiempo. Porque a veces Dios actúa con su inmenso poder en cosas muy concretas y muy sencillas. Elías está como deprimido, se encuentra como solo. Ha hecho una gran victoria con los dioses y con los sacerdotes paganos, pero está cansado. Y se le aparece Dios y le dice, come, bebe, duerme. No le está diciendo, vendrán los ángeles y te van a sostener. Es verdad que vendrían los cuervos y la alimentaban. Pero la cosa es que en muchas circunstancias el Señor va a mostrar el poder y la gracia en tu vida dándote la comida, dándote descanso. Dios puede hacer milagros y los hace. Pero cuando Timoteo está enfermo, Pablo le dice, dedica más tiempo a la oración, medita más en la palabra de Dios, busca más el poder y la gracia de Dios. No, lo que dice es, toma un poco de vino por causa de tu estómago. Y el Señor nos ha puesto cosas a lo largo de nuestra vida, médicos, situaciones concretas que nos ayudan. Si estás cansado, si estás agobiado, tómate un descanso. Si estás preocupado, relaja tu mente. Toma un poco de vino por problemas de tu estómago, en todas las cosas prácticas que tú puedas imaginar. Pablo está en prisión casi al final de su vida. Y podría haber dicho, pedir por mí para que sea librado de manera extraordinaria como ya lo hizo el Señor por medio de ángeles. Que se abran las prisiones, que se rompan las cadenas. Y no, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en un momento concreto al final de su vida es, tráeme los libros. Quiero seguir leyendo. Tráeme el abrigo, para que me abrigue un poco. Y a lo mejor tú estás diciendo, quiero que el Señor haga algo extraordinario en mi vida, cuando en realidad Dios está haciendo cosas ya en tu vida, dándote lo que tienes, para que puedas disfrutar de las cosas normales de cada día. Al soldado que está dispuesto a salir al ejército, nos dice en el Antiguo Testamento, le dice, bueno, párate un momento y disfruta de la mujer de tu juventud, disfruta de tu familia, disfruta de los hijos, en lo que estáis, y cuando os sintáis agobiados, siéntate a jugar con tus hijos, disfruta de tu compañero o de tu compañera, habla de las cosas relajadas, disfruta de la mujer de tu juventud. Algunos de vosotros han dado unos dones naturales que relajan la mente sana, espíritu sano. No es simplemente que Dios va a hacer algo extraordinario que no esperaba. Dios ya está obrando en ti cuando te ha dado una habilidad que te pueda relajar. Date un paseo. Dedícate un poco a las plantas de tu jardín. Conversa de manera relajada con tus hermanos y con tus amigos. Porque el Señor no solamente ha enviado el Espíritu, no solamente te ha dado las Escrituras, no solamente te ha dado el poder de la oración, la comunión cristiana en todos los aspectos, te ha dado cosas de cada día. Dale gracias al Señor por lo poco, por lo mucho que tienes, porque serán elementos esenciales para que tú puedas seguir hacia adelante. Darle gracias a Dios, porque Él quiere seguir obrando en ti y ha establecido los medios para que eso se pueda conseguir. Amén.